Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. De verdad que para mí es un placer acompañarlos en esta pequeña conversación en relación a temas que nos competen a todos los seres humanos, a todos los ciudadanos de este país. Y hoy en particular vamos a hablar de todas aquellas situaciones que interesan a los papás y a las mamás dentro de los sistemas educativos relacionado con aspectos de inclusión educativa, de diversidad y por supuesto del manejo de la discapacidad dentro de los centros educativos y cómo podemos nosotros como educadores apoyar a los papás para que estos sean los precursores de el buen desarrollo y la buena formación de los niños en criterios de derechos y demás. Agradecer a Carolina, a Laura y a Raquel por esta oportunidad. De verdad que para mí es un placer poder colaborar con este proyecto universitario. Y vámonos a lo que realmente nos interesa, lo que nos reúne por acá. Mi nombre es Andrés Arias, soy docente de apoyo del Ministerio de Educación Pública. He tenido la oportunidad de trabajar en varias de las especialidades definidas dentro del ministerio en atención de apoyo a estudiantes en condición de discapacidad y particularmente algo que atesoro muchísimo es la experiencia como asesor regional de educación especial en un par de ocasiones ya, en un total de 3 años en ese puesto, el cual me permite entender cuál es la cosmovisión, cuál es la visión de los papás sobre la población con discapacidad dentro de los centros educativos y también poderlos orientar en lo que esto pues significa, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla, vamos a ver a continuación la presentación que tengo para ustedes haciéndoles saber que el tema va de la mano con un mito que existe en torno al sistema educativo y, ¿por qué no? Esto es la parte más dolorosa, empieza también a cubrir o a manchar la labor docente en función a entender que lo que está sucediendo en el sistema educativo costarricense, el permitir apertura a personas en condición de discapacidad en los sistemas educativos regulares, eh, para muchos es realmente algo extraño, es algo que no es típico. En lo personal doy la experiencia de contar que dentro del sistema educativo público, en mi época de escuela, y creo que de muchos de los que están acá acompañándome, no tuvimos la oportunidad de contar con personas con discapacidad dentro de nuestros compañeros, dentro de nuestro grupo de trabajo. Y eso realmente en los últimos años ha venido paulatinamente cambiando y algunos papás, y como lo dije ahora, peor aún, algunos docentes, hablan de que esto es una ocurrencia del Ministerio de Educación Pública. Entonces le puse a la presentación la inclusión educativa, ocurrencia del MEP, lo que los padres deben saber de este tema. Acá vamos a empezar a contar un poco el tema relacionado con diversidad y derechos humanos, que es yo creo el centro importante de todo lo que es la inclusión como tal. Creo que como seres humanos tenemos que inculcar a la juventud, a la niñez y a toda la población la importancia de respetar la diversidad y ante todo entender que todos en este planeta tenemos igualdad de derechos a partir del concepto de que todos somos humanos. Y esto yo creo que formándolo desde los hogares, porque aquí es donde creo que quiero hacer un énfasis importante a ustedes como papás, que nosotros tenemos que inculcar desde muy pequeñitos el entender que no todos somos exactamente iguales y que por supuesto tenemos el mismo derecho y el mismo valor ante la sociedad. Vamos a hablar de diversidad, que creo que es un término que se ha tergiversado muchísimo a lo largo de la historia y sobre todo en las últimas décadas, ya que hablan muchísimo de aspectos relacionados con diferencias de género y demás. Sin embargo, es un tema mucho más amplio, ya que trata de alguna forma de generar conciencia sobre la igualdad que tenemos nosotros como individuos, que generar y que aportar a las personas, ya sea
de diferente grupo étnico, de diferente orientación sexual, de diferente religión, de diferentes intereses, de diferente género, que es un tema que también viene manejándose mucho en los últimos años. Y yo considero sinceramente que es un buen momento para que como papás entendamos que la diversidad es muchísimo más de aspectos relacionados con orientación sexual, que es lo que muchos sectores de la sociedad vienen manejando. Pero el aspecto diversidad tiene que ir de la mano, como lo decía, con derechos humanos. Y aquellos derechos humanos que son inherentes a todos los que vivimos en este planeta, sin distensión igual. Y vea que ahí es donde se relaciona una cosa con otra, sin igual distinción de residencia, de origen, de etnia, de color, de religión, de lengua o cualquier otra condición. Entender que todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Entonces, ambos conceptos convergen en una importancia de entender que en este mundo, al final, existe un concepto que en lo personal no me gusta utilizar, que es el concepto de minorías, y que si todos entendiéramos que existe realmente el concepto de derechos humanos, no existiría derechos para mujeres, derechos para personas con discapacidad, derechos para los indígenas, por ejemplo, sino que todos nos cobijaríamos bajo la consigna de que como seres humanos tenemos la igualdad de derechos como tal. Es importante, cuando se habla de esta temática, hablar de cuatro conceptos que tienden a no confundirse, pero sí utilizarse como sinónimos, pero que a la larga tienen un significado distinto en la práctica como tal. Vamos a hablar del más defectuoso o el que definitivamente no debemos aplicar dentro de las organizaciones sociales. En este caso, nosotros como educadores, lo que los niños no deberían pues determinar dentro de un grupo específico de individuos como una práctica común, y obviamente vamos a ir poco a poco interpretando lo que se espera de la población estudiantil y de los papás en función a la integración de personas con diferentes condiciones, con diferentes situaciones de índole de discapacidad o demás. Vamos a empezar con el tema de segregación. Creo que dentro de toda esta temática y dentro de estos cuatro conceptos que son segregación, exclusión, integración e inclusión como tal, me parece que la segregación, como lo vemos en la imagen, tiene un dibujo donde hay un grupo de personas que dentro de una sociedad podemos entender como personas que no presentan ninguna condición ni ninguna dificultad para ser parte activa de un grupo social como tal. Y vemos a la par, totalmente independiente, el tema de un grupo que también se reúne, pero de manera distinta, ¿no? Las personas que no tienen una dificultad y las personas que tienen una dificultad en dos ambientes totalmente distintos, lo que hace totalmente una división de las dos partes y la segregación como tal de las personas en condición de discapacidad, incorporarse a los grupos sociales y viceversa, de las personas sin ninguna condición, porque esa es la forma correcta de llamarlo. Muchas veces utilizamos de forma errónea para generalizar el concepto de personas normales. Y yo quiero acá aclarar de que esto realmente es una mala interpretación del concepto como tal, porque estamos hablando de que el concepto normalidad es un concepto muy amplio que no se puede definitivamente ubicar entre el normal y el no normal. Cuando se trata del manejo de la discapacidad y el concepto de diversidad de derechos humanos, particularmente es la persona con condición y la persona sin condición. En este caso podría ser, para poner el ejemplo de la discapacidad, la persona con discapacidad. Y cuando le decimos a las personas, ¿cómo se llama el otro grupo? Los normales. No, la forma correcta sería el grupo de personas sin discapacidad. Entonces vemos el primer concepto brevemente, el grupo completo de individuos en la sociedad participando y el grupo de personas con discapacidad o alguna condición de manera segregada, de manera independiente. En el siguiente paso o en el siguiente concepto vemos la exclusión,
¿ok? Que de alguna manera también es la forma más discriminatoria del manejo del concepto de la discapacidad, sin duda alguna. Vemos en su entorno personas totalmente aisladas de la sociedad de manera individual, a diferencia de la segregación que pues se manejan en grupos. En este caso, las personas en algún tipo de condición o mal llamados personas vulnerables, tenemos también este concepto erróneo del manejo de la exclusión total de los grupos sociales, llámese aspectos deportivos, aspectos religiosos, aspectos culturales y por supuesto el aspecto educativo que es el que acá nos reúne. Posteriormente, ahorita vamos a ver un poco más de la historia, se viene el otro concepto, perdón, que es la integración. La integración realmente fue el primer paso para empezar a involucrar a las personas con alguna discapacidad o con alguna condición dentro de los grupos sociales. Sin embargo, se ubicaban dentro del grupo, pero aún así un poquito apartados. Y voy a poner un ejemplo en el sistema educativo costarricense, que es un sistema que intenta poco a poco caminar hacia la inclusión educativa, que es el siguiente paso, que en sus inicios se tienen las famosas aulas integradas, que está dentro de un aula, sistema educativo regular, perdón, pero muchas veces no participan en las mismas actividades que participa el resto del centro educativo. Creo que en colegio está mucho más marcado, papás, aquí de una vez hacer conciencia en que a pesar de que en algunos colegios, lamentablemente, la población con discapacidad es totalmente excluida o desintegrada del sistema. Intentan hablar de esto con aspectos relacionados con integración, ¿no? Que está dentro de la misma institución, tienen derecho a venir al cole, pero de una forma aparte, ¿ok? No relacionarse con las personas del sistema educativo regular porque es realmente improcedente. Entonces la integración en su momento, en su época, fue un bonito ejercicio para poco a poco ir acercando a las personas en condición de discapacidad o en vulnerabilidad, pero aún así tenían un espacio específico, no del todo incorporados dentro de la sociedad o dentro del grupo social en este caso. Y por último, lo que nos esperamos todos como ciudadanos, lo que espera el sistema educativo costarricense, que es la inclusión. La inclusión a nivel social establece que todos y todas interactuemos de forma paralela, sin ninguna distinción de capacidad, de discapacidad, de género, de religión y demás. Creo que el término inclusión, al igual que como lo conversaba con el tema de diversidad, es muy similar porque genera consigo la necesidad de hacer conciencia que en los grupos sociales se deben atender a todas las personas independientemente de la condición de esta, pero de una forma participativa, de una forma activa, con igualdad de oportunidades y igualdad de derechos. Hablando de este tema, creo que muchos hemos escuchado el tema de la ley 7600, papás. En Costa Rica existen muchas leyes que defienden a capa y espada la parte del derecho de las personas en general, empezando por la constitución política. En Costa Rica y el sistema educativo también existen aspectos sobre la libertad y el derecho a la educación que se tiene, por ejemplo, también en la Ley General de Administración Pública. Y el auge en 1996, que se anunció con bombos y platillos, la Ley 7600, que respondió a un tratado en Salamanca, España, que al final se trajo a Costa Rica, se hizo una ley que pues obviamente responde a un convenio internacional mismo que por supuesto tenemos como ciudadanos que entender, papás, que cuando se habla de un convenio internacional, un país está obligado a acatar todas las disposiciones que en este convenio se establecen. Así que en este declaración de Salamanca, en el 94, se trae para Costa Rica y se forma la famosa ley 7600 que tiene como lema igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Acá obviamente no solamente habla de temas relacionados con educación, habla de transporte, habla de aspectos de accesibilidad, habla de aspectos laborales,
habla de participación social y por supuesto tiene su apartado en el punto educativo, en la parte de educación. Y curiosamente en uno de sus artículos, en el artículo 17 de la ley 7600, ya empieza a hablar de la igualdad y sobre todo del derecho que tienen las personas con discapacidad de ser escolarizados en los sistemas educativos regulares. Y acá es donde siempre creo que hago un paréntesis diciendo que en este mismo artículo ya habla de que tienen derecho a formar parte del sistema educativo costarricense, preferiblemente en el centro educativo más cercano de su comunidad. Quiero contarles, papás, que por muchos años las personas con discapacidad en su afán de integración, porque todavía no se habla de inclusión hace algunos años para acá, cuando ya ahorita les voy a contar en el momento el punto de inflexión, eran obligadas las personas con discapacidad a asistir a centros específicos para personas con discapacidad. Y yo quiero que lo veamos de esta manera. Teníamos, por ejemplo, tenemos en nuestra provincia, Limón, eh, un total de solo un centro de educación especial. Teníamos escasas posibilidades de aulas integradas y escasas posibilidades de lo que conocen como prevocacional, que realmente se llama tercer ciclo y ciclo diversificado prevocacional, vocacional, perdón. Aquí lo que me preocupa de todas formas es que a pesar de que existía una ley o que existe una ley desde el 96 que decía que las personas con discapacidad podían asistir al centro educativo más cercano a su comunidad, existían lineamientos dentro del Ministerio de Educación Pública que exigía y obligaba a las personas con discapacidad a escolarizarse en instituciones propias para el manejo de personas con discapacidad. Ya les dije cuáles son: los centros de educación especial, las aulas integradas, los tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. ¿Qué pasa con esto? Pensémoslo así de esta manera. Habían papás que se les imposibilitaba definitivamente llevar a los hijos a este tipo de instituciones. Entonces, por ley, y quiero que todo esto lo tengamos claro, es obligatorio para todo individuo menor de edad escolarizarse. O sea, esto es una situación que desde hace muchos años se maneja desde la Ley Fundamental de Educación, en la misma Constitución Política lo indica. Es obligatoria y gratuita la educación en Costa Rica. Y pues cuando existen instituciones que manejan pues, información cruzada, cuando llega un papá o una mamá que no tiene escolarizado a su hijo o a su hija, inmediatamente se activan protocolos con el PANI, con el Ministerio de Educación Pública, y está en ocasiones con los tribunales de justicia, para denunciar a esos papás que no están llevando a sus hijos a las instituciones educativas. ¿Qué es lo que pasa? Veámoslo en el caso de personas con discapacidad. Era muy difícil económicamente, geográficamente, en aspectos de movilidad, poder llevar a todos los chiquitos, independientemente de donde se encontraran en condición de discapacidad, a un mismo centro que al final iba a albergar una gran cantidad de estudiantes y no iban a poder brindar realmente el servicio que ellos necesitaban, pero sobre todo la imposibilidad económica y geográfica que los papás tenían para poder, ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro para los que somos de la zona, tener un niño en las barras del Tortuguero o Colorado que se traslade hasta el Centro de Educación Especial de Guásimo todos los días. Siempre lo digo en un afán de ponernos en contexto. Realmente la única forma de que ese papá o esa mamá lleve a ese niño al Centro de Educación Especial es que tenga un helicóptero personal y al final estar haciendo un viaje de ida y de vuelta para poder llegar, porque creo que los que conocemos el sistema y el lugar sabemos que es imposible que diariamente una persona con discapacidad o una persona hasta sin discapacidad se traslade diariamente hasta el Centro de Educación Especial en Guásimo desde las barras del Colorado, desde la barra del Tortuguero y demás. Pero bueno, esa ley fue como para Costa Rica y sigue siendo para muchos la más importante. Sin embargo, en lo personal, creo que los papás y la sociedad y el sistema educativo tenemos que conocer de que existe una ley mucho más importante que la ley 7600 desde mi cosmovisión, porque es la que hoy por hoy está haciendo que efectivamente los niños y niñas estén
activamente, independientemente de su condición, en los centros educativos regulares. Y esa es la ley 8661. Esta ley se promulga en el año 2008 como resultado de una organización, ¿verdad? Como lo es las Naciones Unidas, que hizo la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en el año 2006 en Nueva York, y que, como lo decía anteriormente, cuando existe un convenio internacional, el país que forma parte de esta organización, en este caso de una organización tan importante como lo son las Naciones Unidas, tenemos que acatar las disposiciones y Costa Rica no es para nada ajeno a eso. Y la Asamblea Legislativa aprueba en el año 2008 la ley 8661, que como lo dice en la imagen, es la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, ¿ok? Que al final, sí lleva un seguimiento importante de parte de los personeros de las Naciones Unidas para hacer cumplir a detalle y a cabalidad todo lo que esta ley demanda. En el artículo 24 de esta ley, hace énfasis en que definitivamente recapitula lo que ya la ley 7600 decía, que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la calidad educativa, preferiblemente, lo repite, en el centro educativo más cercano de su comunidad. No era posible que personas con discapacidad vivían a 200, 300 y hasta 100 metros de una institución pública regular, pero que porque el sistema lo exigía tenía que trasladarse 20, 25, 30 kilómetros para ir a un centro de educación especial. Así que Costa Rica fue dada en función de un seguimiento que le dio una comitiva de las Naciones Unidas en el año 2017, y encontraron que en Costa Rica se seguía manejando muchísima, pero muchísima exclusión, y todavía estábamos un poco frenados y todavía anclados al concepto de integración educativa. Entonces, en ese momento, Luis Guillermo Solís, ¿verdad?, quien era el presidente de la República, la señora doña Sonia Marta Mora, quien era la ministra de Educación, hicieron este decreto, que se llama el Decreto Ejecutivo 40955, que, insisto, no es, y vuelvo nuevamente al génesis de esta conversación, no es una loquera del MEP, no es algo que el Ministerio de Educación Pública se le ocurrió, sino que simplemente es el cumplimiento de un decreto internacional en una convención que como país, no como ministerio, estamos obligados a cumplir, y que a la larga estábamos incumpliendo y nos encontraron literalmente en pañales en ese tema. Entonces, en el 2018, hace relativamente poco, porque me parece que ya el cumplimiento de la parte literal de los derechos empieza en función a la inclusión educativa a partir del decreto ejecutivo 40955, que se llama así: Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense. Este artículo o este decreto habla en su artículo 11 que efectivamente Costa Rica, luego de el relator o la persona encargada de la ONU a ver cómo estábamos en inclusión educativa, dice que efectivamente habían avances importantes nuestro país a partir de lo normativo para personas con discapacidad, pero todavía en educación estaban algunas formas de discriminación que estaban limitando el verdadero ejercicio de la educación inclusiva y de calidad, además con equidad, que es otra de las palabras que tienen que ir de la mano con igualdad en la población educativa costarricense. Y es ahí donde papás, mamás, el MEP hizo conciencia a partir de un decreto ejecutivo de que teníamos la obligación de recibir en los centros educativos a todos los niños, independientemente de su condición, a partir del concepto de derechos humanos, a partir del concepto de diversidad, y es a partir de este decreto 40955 donde muchos de los líderes o de los altos mandos del Ministerio de Educación Pública abrieron los ojos y entendieron de que muchas veces papá, mamá, tenemos la tendencia a pensar que lo que a mí me parece mejor para esa persona es lo mejor, sin entender que tal vez su forma de pensar es muy distinta a la mía,
y es la mala costumbre de querer tomar decisiones o creer tener la verdad absoluta ante esta situación. Dice que la inclusión educativa o la educación inclusiva, perdón, implica el acceso a la educación de calidad de todos, incluyendo a la población con discapacidad, sin ningún tipo de discriminación, lo cual exige una transformación profunda de los sistemas educativos, la puesta en ejecución de políticas, de programas educativos que, por supuesto, no solamente tengan acceso a las personas con discapacidad, sino que se permanezcan, se mantengan en todos los niveles y en todas las modalidades. La ejecución del currículum, que es todo lo que gira en torno al sistema educativo, debe manejarse a partir del diseño universal del aprendizaje, que eso ha sido también un tema en boga. Tal vez en algún momento papás han escuchado el famoso tema de DUA, que se llama Diseño Universal del Aprendizaje, de manera que estos potencien su desarrollo social y la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. En el capítulo número 1 de este decreto ejecutivo habla del acceso universal de las personas con discapacidad al sistema educativo y es la necesidad de que como costarricenses y el sistema educativo del Ministerio de Educación garantice el ingreso de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad en riesgo y desarrollo en el decreto, obviamente, en todas las modalidades, tanto preescolar, primero y segundo ciclo, tercer ciclo de la educación general básica, como la educación diversificada. Entiéndase, para efectos más sencillos, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, creo que el capítulo 1 da una pequeña introducción sobre la necesidad del Ministerio de Educación Pública de garantizar el ingreso de todas las personas independientemente de su condición de discapacidad. En el nivel de educación preescolar, el Ministerio de Educación Pública avanzará de forma gradual y efectiva con todos los niños con discapacidad, ya que hay un sistema y hay una muy bonita iniciativa de parte del Ministerio de Educación Pública de abrir un poquito más la educación para niños y niñas en etapa de lo que se llama acompañamiento desde la primera infancia, ¿ok? Esto obviamente es necesario para que el niño se prepare o la niña y la familia también se prepare para que el niño sea o la niña incluida dentro de un sistema educativo regular, también conocido como estimulación temprana, que en tiempos antiguos, antes de este decreto, únicamente existían en los centros de educación especial. Así que los sistemas educativos regulares tenemos por lo menos en nuestra región un servicio de estudiantes de menores de 4 años, o sea, chiquititos, desde 0 hasta 4, en el Centro Educativo Astúa Piri, que obviamente es como el banderillazo inicial para entender que el ministerio se preocupa que desde la edad preescolar y desde los primeros meses de vida haya una responsabilidad de preparar a la población para ser incluida en el sistema educativo regular. En el artículo 4 dice que en función a la matrícula del sistema educativo, definitivamente debe existir un acompañamiento de parte de todas las instancias del Ministerio de Educación para que los papás estén informados sobre sus derechos. Y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis importante. Desde que el niño matricula en sistemas educativos específicos para personas con discapacidad, ya los papás vienen claros de que tenían la posibilidad de asistir a un centro educativo regular y eligieron en ese momento el centro de educación especial para ponerlo de esa manera. Pero en el centro de educación especial, su trabajo fundamental es preparar al niño para el sistema educativo regular. Entonces, el papá también poco a poco se va envolviendo, no solamente en los temas de índole legal, sino de forma que integralmente van preparando al estudiante para que se incorpore a un sistema educativo regular. Y es por eso que en los últimos años, después del 2018, hemos visto una apertura importante de niños en condición de discapacidad en los sistemas educativos regulares. Esto ha generado una importante barrera actitudinal, particularmente en los docentes que aún no tienen conciencia del compromiso que tenemos como educadores de velar por el bienestar de los estudiantes en el sistema educativo costarricense, pero que tiene que ser trabajado desde un punto de vista formativo de parte de los papás que por supuesto se van empoderando, van entendiendo de los derechos de sus hijos y sus hijas, y eso hace que de alguna manera pongan a trabajar ese empoderamiento de forma activa en hacer cumplir sus derechos como tal. El sistema educativo costarricense está obligado, y aquí es donde mucha gente no lo comprende,
a brindar todos los apoyos que el niño necesita dentro del sistema educativo regular. En este caso, hay poca diferencia y quiero contárselos a ustedes, papás, entre lo que podría brindar un centro de educación especial o lo que puede brindar un sistema educativo regular. Cuando conocemos a fondo los dos sistemas educativos, nos damos cuenta que hay muchísimas similitudes y que la mayoría de las cosas que se ofrecen en la educación segregadora deberían o también se deben ofrecer dentro del sistema educativo regular. Entonces, es un compromiso que tiene en este artículo 5 de continuar con los apoyos dentro del sistema educativo, entendiendo que los apoyos no solamente son adecuaciones, yo creo que acá también la sociedad en general tiene una mala interpretación de lo que son apoyos. Según el Ministerio de Educación Pública, existen cuatro tipos de apoyos, empezando por el apoyo personal, que siempre va a ser la familia la número uno. Todos los docentes que trabajamos con los estudiantes, aparte del docente regular, los especialistas en salud también son apoyo personal. Apoyo material, tecnológico y organizativo, que corresponden a dos diferentes, que antes se conocía como adecuación de acceso. Y por último, en la escala de los apoyos están los apoyos curriculares, que ya es lo que ustedes conocen como adecuaciones significativas y no significativas. Pero puede existir la posibilidad de que un niño o una niña requiera únicamente de apoyos materiales, tecnológicos o organizativos, sin necesidad de una adecuación como tal o un apoyo curricular, o solamente sea atendido por la figura del apoyo personal sin necesidad de hacer cambios significativos en el proceso curricular, lo que a la vez hace entender que no es un apoyo curricular significativo o no significativo. Es un tema bastante complejo que al mismo sistema educativo se le ha venido pues tergiversando un poco, pero lo importante en todo esto es que como sistema de educación tenemos la obligación de brindar los apoyos. El ministerio está fortaleciendo la parte presupuestaria. Hay una comisión que está constantemente revisando el decreto. Hay una necesidad de divulgar y promocionar la educación inclusiva. La educación inclusiva en la planificación para los centros educativos es siempre y va a ser un eje fundamental y se está trabajando en capacitaciones internas. Aquí es donde quiero contarles, papás, mamás, y yo creo que mucha de la preocupación que pues genera el sistema educativo regular es que los papás de estudiantes que no presentan ninguna condición han venido preocupándose muchísimo por esa incorporación de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular, pero yo los invito a que esto sea realmente más que un reto, una oportunidad para que sus hijos aprendan a convivir, aprendan a aplicar el respeto, la tolerancia y sobre todo en la equidad e igualdad que se necesita para que una sociedad camine tal cual lo exige la globalización, el mundo como tal lo está exigiendo y hoy por hoy yo creo que el respeto a los derechos humanos y a todo lo que se trate de eliminar la discriminación va a ser el eje fundamental de toda nuestra sociedad y nosotros como docentes nos es obligación hacerlo saber a ustedes como papás que el aprendizaje para el niño sin ninguna condición de discapacidad dentro del sistema educativo regular es grandísimo cuando éste interactúa con personas con discapacidad, sobre todo por ese acercamiento y esa familiarización que se hace en el día a día. Vienen tres transitorios en este decreto ejecutivo. Disculpe que me evoque tanto en este, pero cuando yo hablo de inclusión educativa, para mí este es el documento más importante. ¿Por qué? Porque quiere eliminar todo vestigio, toda evidencia de discriminación y de exclusión dentro del sistema educativo. El transitorio uno lo voy a resumir para que lo entendamos mejor. Dice que poco a poco van a ir transformando las aulas integradas. No es que van a desaparecer, es que se van a ir transformando en un plazo de 10 años. Lo voy a poner así, el decreto ejecutivo fue en el 2018, por consiguiente, para el 2028, perdón, ya deberían existir solamente servicios fijos de apoyo en los sistemas educativos regulares y esa transformación ya debería haberse completado de todas las aulas integradas. Por eso algunos han hablado de que se desaparecen las aulas integradas y es que con la misma conciencia que tienen los papás de pertenecer al sistema educativo regular, pues
ya lo vienen incorporando al sistema educativo y se vienen poco a poco disminuyendo las matrículas en las aulas integradas. En el subtransitorio 2 habla de la necesidad también de ir incorporando poco a poco los estudiantes del tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional a los sistemas educativos regulares, tratando de obviamente dar y brindar los apoyos educativos requeridos, haciendo énfasis de que si un estudiante fue ingresado al servicio de aula integrada en los últimos 2 años previos a la publicación del decreto, en este caso en el 2016-2017, podía volver a incorporarse al sistema educativo regular sin necesidad de hacer ningún tipo de homologación del programa de estudio, porque son programas de estudio totalmente distintos. Por último, el transitorio 3 habla de que los centros de educación especial en un plazo de 12 años se van a ir transformando en centros de recurso y apoyo educativo. Lo que creo que prevé este decreto ejecutivo y estos 3 transitorios es que poco a poco la educación segregadora, la educación propia, perdón, los servicios propios de educación especial van a ir en una transición, y no me gusta llamarlo desaparición porque suena un poco apocalíptico, pero sí en una transición a ir poco a poco incorporándolos al sistema educativo regular. Yo sí quiero hacer conciencia, papás, en que nosotros desde los hogares tenemos un compromiso importantísimo en hacer entender a los niños y niñas que primero el respeto está ante todo, que obviamente no todos tenemos las mismas capacidades o las mismas cualidades dentro de una sociedad que por supuesto siempre es discriminatoria en algunas cosas, pero que conforme avance la edad de sus hijos, entiendan que la sociedad va caminando firmemente hacia la incorporación activa de las personas con cualquier condición en aspectos de diversidad y de derechos humanos dentro de los diferentes grupos sociales, como ya lo mencioné al inicio, dentro de la educación, dentro de la iglesia, dentro de lo del deporte, dentro de la política y por supuesto, mientras más abierto y mientras más claro tenga ese concepto su hijo y su hija, más éxito va a tener en la necesidad de ser una persona verdaderamente productiva para esta sociedad. Por último, quiero mencionar esta frase de Berna Myers que dice, la diversidad es que te inviten a la fiesta. En cambio, la inclusión consiste en que en esa fiesta te saquen a bailar. Nada hacemos con invitar a alguien a una fiesta y dejarlo relegado sentado, sino que hacer partícipe a ese individuo de la fiesta de la educación, de la fiesta de los derechos y la fiesta de la igualdad. Muchísimas gracias, esperando realmente haber sido de mucha utilidad para todos ustedes. Que pasen un excelente día y bendiciones.